Empecemos. Giselle Haller habla con firmeza y se defiende como una fiera de toda clase de acusaciones y de historias alrededor de su nombre. Estuvo involucrada en un millonario desfalco a bancos y al Ejército Nacional durante los años 90. Como su vida es un misterio, se esfumó y no se supo más de ella. Hasta ahora, que su nombre aparece en una historia del Washington Post que cuenta que la Mona Haller regresó a sus andanzas. Con una labia arrolladora y con una fachada de dinero y poder, la habilidosa Giselle Haller sigue sembrando dudas y dejando incautos por donde va. Yo era de las mujeres más ricas de Colombia. Me fui, no tenía con qué cubrir a mis hijos en Miami. Tuve que cubrirlos con una cobija, con un abrigo mío, porque no tenía con qué comprar una cobija. Yo soy una mujer educada, pero le eché la madre. Adiós. Giselle Haller Jabbour maldijo su suerte. Abandonó Colombia, perseguida por la justicia hace 22 años, dejando atrás un nombre lleno de dudas, misterio, estafas y mentiras. Una vida que supera la ficción o la imaginación. ¿Y usted es religiosa? Sí, yo soy muy religiosa. Soy de la iglesia ortodoxa, la antigua, del cristianismo en el Medio Oriente. Ajá. Somos de esa iglesia. Hasta el patriarca es un primo mío. El patriarca es como decir ortodoxo, el Papa. como decir el Papa. ¿Tú sabes? Sin sonrojarse, sospechando no si lo que me dice es cierto o no, Giselle habla muy segura, no titubea, no duda. Y con un marcado acento extranjero y una personalidad arrolladora, pasa a contar de sus lazos de sangre con el patriarca de la iglesia a su matrimonio con Hugo Chávez. Mi relación con el presidente Chávez, el FBI lo sabía. ¿Y cuánto duró esa relación, Giselle? Desde el 2007 hasta su muerte. ¿Esos últimos momentos? Sí, fue muy triste. Él sufrió mucho. ¿Le confió algunos secretos? Yo tengo esa gracia, que mucha gente me confía en muchos secretos, pero esos secretos no son míos. ¿Secretos o pura fantasía? Además de su relación con Chávez, dice que en secreto fue mujer del presidente egipcio Abdel Fattah al-Sisi, que es amiga de los Trump, millonaria, empresaria y mujer de mucho mundo. Porque yo vivo viajando por América Latina. Y por los Haller llegaron a Colombia del Líbano cuando Giselle tenía 16 años. Ya tiene 58, es abuela, y ¿por qué no? Puede ser todo eso que dice ser. Vivíamos una vida lujosa en el Líbano. En ¿usted Beirut, habla español? Francés. ¿Árabe? Árabe e inglés. ¿Perfectamente? Así como hablo el español. Jamás acepto que nadie me dé un regalo. Le fascinan los lujos y la ropa de marca. Sus preferidas son Gucci y Chanel. Usa un reloj y una argolla de diamantes, un bello collar de perlas, un esfero Montblanc, una cartera Louis Vuitton, de arriba a abajo, con un aire de sofisticación. Pero yo quiero hablar un poco de esa leyenda de Giselle, de la Mona. Yo soy una persona bien presentada. Me vestía siempre muy bien. Jamás me puse una minifalda. Y esa belleza, además, con una personalidad arrolladora. Esa personalidad fue la que a mí me permitió sobrevivir esos ataques tan crueles. Los ataques a los que se refiere son las noticias con su firma sobre una estafa que escandalizó al país en los años 90. Perdóname, yo jamás he estafado a nadie. Estudió Derecho en la Universidad Gran Colombia y muy pronto se abrió paso en el sector financiero y su nombre empezó a ser conocido en Colombia. Este problema es mío. Eso no es de ningún estado. Fue condenada a 51 meses de prisión por los delitos de hurto agravado, estafa y falsedad. El juzgado cuarto penal del circuito la encontró culpable de sustraer más de 100 millones de pesos cuando trabajaba en los bancos Caldas, Crédito y Comercio de Bogotá. Por alguna extraña razón, evadió la justicia y sus explicaciones siempre son confusas. La condenan a 51 meses por fraude. Sí. No, ya le voy a decir por estafa, qué fue. Inventaron que hurto agravado, estafa y falsedad. Un momentico. Usted sabe que cuando se ve un banco en semejante posición, ¿qué inventa? De que yo me había apropiado de 90,000, imagínese, eran, perdóname, como 80 millones de pesos. O sea, inventaron esto para poder no darle credibilidad a lo que yo estaba diciendo. Al final ganó lo que yo dije. 3 años después, reapareció, con una habilidad pasmosa,
asumió la representación legal de la empresa Interterra y decidió adoptar la identidad de Rola, su hermana menor, y lo confesó en una entrevista a Yamid Amat el 2 de julio de 1997. Yo lo que hice fue suplantar vilmente a mi hermana y vender mucho al ejército el mejor material. Ellos exigían el soborno. Yo aceptaba pagarlo, utilizando el nombre de mi hermana. Pero 20 años después se contradice. Interterra siempre fue mía, nunca fue de mi hermana. Yo puse a mi hermana era porque me estaba divorciando de mi esposo. Y no era para ocultar bienes, sino porque este era mi trabajo. Y empezó su relación con el ejército de Colombia. Cuando veo una parada militar de la Armada, dije, ve, todo lo que tienen ellos puestos, los oficiales, tiene que ser importado. Soldado, coronel o general, todos embobados con la belleza y la personalidad de la Mona Haller. Y las puertas del Ministerio de Defensa se abrieron de par en par para ella. Fíjate que las raciones de campaña fueron españolas. El generalato de la época puso los soles y las estrellas a los pies de esta mujer que fascinó a las fuerzas militares. Me acuerdo que mi primera licitación se hizo por sables en la Armada. Con ese toque de belleza exótica y mucha gracia para expresarse, logró su primer contrato por 4.800 millones de pesos para raciones de campaña. Decían que la cambié por filet mignon. Había cinco menús en la semana. Hasta que ganó una licitación para ponchos y morrales y otros objetos para la tropa que nunca llegaron. Dice que tuvo que quemar las naves en el puerto. Hubo que quemarlo para que no cayera en manos de las FARC. El ejército perdió mal contados 800 millones de pesos de la época. Todo lo que yo digo es verdad porque yo tengo las pruebas en las manos. En pleno proceso 8000, la historia de la Mona logró arrancar titulares de prensa. Ella dice que detrás de todo hay un complot contra ella y que las intenciones del escándalo eran otras. El interés era tumbar a la cúpula militar y así desprestigiar al presidente Samper en esa lucha que él estaba ¿Y usted era tan haciendo. poderosa en las Fuerzas Armadas? Pues yo no era tan poderosa, lo que tenía era gente que yo admiraba, ellos me respetaban, yo cumplía con mis contratos. Ya no es la bella joven que encantó a la cúpula militar en los años 90. Es dulce, sonríe y dice ser muy generosa. Yo no vine a ganar nada, yo vine a recuperar lo que robaron y recuperar mi honra y mi nombre y van a tener que disculparse públicamente. Si es una fachada, es muy convincente. Llegó a nuestra cita con su resma de papeles, todas las pruebas, dice, de su inocencia. Hay gente que dice, la señora Giselle está loca. Ella se inventa las historias, engatusa a la gente y tiene un problema mental. Un momentico, ¿yo tengo un problema mental? ¿Cómo puedes tú considerar una persona inteligente, que trabaja, que sale adelante, que hace las cosas, que los que mienten y son locos y los que hacen fraude en el gobierno son los magistrados, son los abogados y son los bancos? ¿Y yo soy la que estoy loca? Su vida es un misterio. En el 95 la capturaron y estuvo un mes en la cárcel El Buen Pastor en Bogotá porque estaba embarazada. Obtuvo el beneficio de la libertad. El juez le dio permiso de 6 meses, después de los cuales tenía que regresar para terminar de pagar la condena. Jamás volvió. Y si todo es tan claro, doña Giselle, ¿por qué no volvió a Colombia y puso la cara? Es que se ve, Cuando estuvo un momentito, 13 es que era años falso. afuera. Tenía 2 niños chiquitos. ¿Con quién quieres que los deje? ¿Quién iba a levantar a mis hijos? ¿Quién? Durante 13 años, desde el 95 hasta el 2008, tuvo circular roja de la Interpol y se convirtió en fugitiva de la justicia. Llegó a vivir a los Estados Unidos y volvió a empezar hasta que consiguió el mismo estilo de vida que tuvo en Colombia. El apartamento más elegante por dentro es el mío. Tiene, no más, lo que hay dentro de mi apartamento, tiene un avalúo por el seguro, que usted sabe que el seguro le baja las cosas, por $1,5 millones. ¿Se pudo volver a levantar? ¿Hizo Me negocios? levanté, hice negocios por todo el mundo. ¿Y negocios de qué tipo? ¿Los mismos que hacía aquí en Colombia? Lo mismo, siempre me ha ido bien con los señores militares. ¿Por qué? Porque ellos son gente de honor y yo también. ¿Dónde más hizo negocios, Giselle? En África,
En África. Sí, en África. Debe ser muy difícil hacer. Muy difícil, es agotador, pero te voy a decir una cosa. Con todo lo que hablan de la corrupción que existe en África, no es ni el 20% de la corrupción de Colombia. Gracias a Dios que siempre me achacan o generales o presidentes. Gracias a Dios que nadie se le ocurrió decir que salí con el portero o con el conductor de no sé dónde. No ha podido sacudirse el pasado y siguen líos con el banco BBVA por 20 millones de dólares. La justicia deberá determinar si hubo cartas de crédito falsas y otros engaños. Ella, claro, está convencida de su inocencia. ¿Usted no es una falsificadora? Para nada. El que falsifica es el BBVA, que presentó documentos falsos en contra del Ministerio de Defensa. Además, falsificó los sellos del Ministerio de la Defensa. Hace un par de semanas, Giselle Haller volvió a hacer noticia, pero esta vez muy cerca de la Casa Blanca. El Washington Post publicó una historia que tituló La misteriosa Madame Giselle, donde una tal Giselle Hasji, que resultó ser la mismísima Mona Haller, volvió con sus antiguas mañas. Yo no quise cambiar mi nombre, lo que hice fue retomar el nombre original nuestro, que es el Yazji. Entonces, no es que yo cada país que voy cambio mi apellido. Embaucó a Bob Underwood, un vecino, y lo convenció con sus historias plagadas de cuentos de un mundo lleno de glamour y supuestos contactos para que hicieran juntos un negocio con el ejército venezolano. Pero sus explicaciones son tan complicadas como sus historias. Yo vivo en un apartamento de 3 habitaciones sola. Él vivía con su hija en uno de una sola habitación. Cuando dormía con la niña, yo le daba de comer y ella me dijo que el papá quería agradecerme. Claro, mi apartamento es de tanto lujo que la niña le había dicho. Ellos viven en un apartamento donde la mesa está rota. ¿Cómo diablos yo voy a ir a pedirle a un señor cuando yo pago $5,800 de arriendo, no más de arriendo, sin contar el resto, a un señor que paga $2,200? Por favor. ¿Pero usted no le ofreció hacer un negocio con el ejército venezolano? Él vino a decirme llorando, porque él siempre está llorando. Él siempre le está utilizando a la niña. Viene y me dice, es que yo trabajo en la CIA. Me dijo, usted sabe que hay siempre negocios. Le dije, mire, yo te voy a decir, los mejores negocios que se hacen en el mundo son los negocios con los gobiernos. Pero yo estoy segura que usted no puede hacerlo, porque si trabaja con el gobierno americano, usted no puede ir a hacer un negocio, y menos con o sea... Dice el artículo que ella presumía de sus relaciones con los Trump, que tenía oficina en la Casa Blanca y que era cercana a Ivanka, la hija consentida del presidente. Mis hijos estudiaron en los mejores colegios del mundo. En Colombia estudiaron en Nueva Granada. Después high school estudiaron en Chotros Mary Hall. Es el colegio donde estudiaron los Kennedy. Donde estudiaron es la crema innata de la sociedad del mundo. ¿Y ahí estudió Ivanka? Ivanka Trump estudió en ese colegio. ¿Y ahí se conoció con sus hijos? Y ahí se conocieron todos. Porque usted sabe, en esos colegios de élite se hacen amigos, son amigos. Dice el artículo que el vecino le entregó $50,000, pero ella lo niega todo, de principio a fin. Y sin titubear, me dice que ya demandó al periodista y al periódico. Y se vuelven a cruzar todos los cables. ¿Todo lo que él dice es mentira? ¿A ti no te parece como muy raro que se cuadre esta historia con la de Semana, con la del ejército, con la del Banco Ganadero, con cuando el banco BBVA está el presidente a las puertas de la cárcel? Yo no creo en las coincidencias. ¿No te parece que es una coincidencia? ¿Cree que es un complot? Claro que es un complot como lo que hicieron en el 95. Y llegan hasta el vecino suyo, le dicen, lo engañan. A mí me parece que lo que empezó fue el periodista, porque ahí desde donde empezó el periodista, es amigo de Underwood, de lo que me averigüé. Pero hay más. El abogado Abelardo de la Espriella asegura que ella lo buscó para ofrecerle, a nombre del gobierno de los Estados Unidos, se presentó como asesora de Trump, ayuda para agilizar y lograr el asilo del expresidente panameño Ricardo Martinelli, que está preso en Estados Unidos. Yo no conozco al señor Martinelli. Los defensores de Martinelli denunciaron ya a la señora Haller en Estados Unidos con el FBI. Su versión, claro, es otra. Yo lo que le dije era que yo del señor Martinelli me devuelvo a Panamá. ¿Pero a qué la llamó usted? Pues a ver
cómo puedo hacer para ayudarle, cómo se hace, si a través de Washington le ¿Pero dije, por mire, qué? ¿Por qué no a tengo ni usted? idea, mire, a mí me llama mucha gente a veces a preguntarme tonterías. Él dice que usted les pidió $36,000 por cada miembro de familia No. para conseguir Un momento, lo que yo el le- asilo no. por su cercanía a Por la Casa favor, Blanca. por favor. Lo que yo le dije es, hay que hacer un estudio completo. Eso no lo hago yo, porque yo no sé hacer eso. ¿Y usted cómo va a saber esas cosas? Aprendí muchas cosas. Tú sabes que yo trabajo con presidentes. Fuentes en inteligencia dicen que maneja más de 6 identidades, que es una experta timadora y una profesional del engaño. Una rubia de solo 1,67 m, con múltiples caras, que puede ser todo lo que dice. Creo que soy de las personas que más guardo secretos de presidentes en el mundo. Ha montado su vida en una película de cuentos y fantasía. Así es su carácter y su personalidad. Una mujer que no deja de sorprender y que tiene que dar muchas explicaciones. Mientras el proceso contra Giselle Haller al Banco Español BBVA avanza a paso de tortuga en los juzgados de Palo Quemado, en los Estados Unidos ya están detrás de su estela.